Hola Iglesia Gracia, cada uno de ustedes sea bienvenido. Sin duda alguna, Dios va a hablar hoy a su corazón por medio de su palabra. Así que yo te invito a que prepares tu corazón, prepara tu alma, tu espíritu para el mensaje que tiene hoy Dios para tu vida. Cada uno de ustedes sea bienvenido. El tema de esta mañana es la teología de la prosperidad. Y algunos de ustedes, o tal vez la mayoría, ha escuchado este término y más en redes sociales. Hay unos que atacan fuertemente, otros son partícipes de la teoría de la prosperidad. Y a veces uno se pierde entre tantos pensamientos humanos. Recuerden que muy aparte es los dogmas humanos y muy aparte es la doctrina. La doctrina es la doctrina de Cristo, que ahí no hay vuelta. Ya sea lo que se predica en Guatemala o lo que se predique en la China, tiene que ser lo mismo. Pero los dogmas humanos es cuando ya el sentir de la gente, el pensamiento de la gente empieza a hacer ciertos cambios. Le comparto un dogma. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí hay muchos instrumentos. Entonces ese es un pensamiento humano que alguien dijo, no es mala idea tocar buena música en la iglesia. Pero otros hermanos con un pensamiento humano dicen, no, a Dios hay que alabarlo con reverencia, sin mucho un piano, un himnario. Eso es un pensamiento humano, eso es un dogma. Y dentro del dogma, la teoría de la prosperidad es un dogma. Y en este caso se utilizan ciertos textos bíblicos que respalda este movimiento. Ahora, cuando nosotros dividimos qué es teología y qué es prosperidad, la palabra teología es la disciplina que estudia a Dios por medio de la palabra. O sea que cuando alguien profundiza en la palabra de Dios, lo que está haciendo es teología, estudiando a Dios, cómo es, cómo se comparte, qué quiere, qué le gusta, qué no le gusta, qué va a llevar, etcétera, etcétera. Eso es teología, estudiar a Dios. Y prosperidad creo que es lo que todos quisiéramos, ¿o no es cierto? En pocas palabras. Si yo les digo, ¿quién quiere ser pobre? Nadie levanta la mano. Pero si yo les digo, ¿quién quiere ser rico? Todos levantamos las manos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros escuchamos, como humanos, escuchamos prosperidad, nos emocionamos. Decimos, sí, yo quiero salir de mis deudas. Ya no le quiero pagar a Electra, ya no le quiero pagar a este ni al otro. Ya no quiero que me estén llamando. Entonces, nosotros lo que hacemos es de que tratamos la manera de ir por esas corrientes. Y esas corrientes lo que hacen es que te dicen, mira, piensa positivo. Esas corrientes lo que te dicen, lo que tú hablas, eso se va a hacer. Esas corrientes te dicen, pacta una cantidad de dinero y Dios va a obrar en lo que tú necesitas. Y cuando nosotros empezamos a ver eso y nos vamos a la Biblia donde está el sustento, donde nosotros no tenemos que separarnos, entonces ahí podemos ver a la luz de la palabra si es factible, si es viable o si es cierto la teoría de la prosperidad. Como cristianos nosotros definitivamente tenemos que ser teólogos. Por ejemplo, ahorita ustedes están siendo teólogos porque vienen a escuchar la palabra de Dios. Y aún mejor si cuando ustedes están acá, ustedes apuntan. Ese versículo me gustó, apunto. Y cuando yo regreso a mi casa, ustedes repasan y escudriñan los textos. Y, no, aquí el pastor planchó literalmente, ese texto no tiene nada que ver ahí. Pero eso está bueno, ¿por qué razón? Porque ustedes están desde el punto de vista de teología, están estudiando la palabra. Ahora, como cristianos, nosotros tenemos que no estudiar la prosperidad. Escúchenme esto. Ustedes no tienen que estudiar la prosperidad, sino tienen que estudiar al Dios que provee, que es completamente diferente. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros nos enfocamos prosperidad, y si no encontramos prosperidad, nos vamos por otro lado. Pero si estudiamos al Dios verdadero, ahí vamos a encontrar qué es lo que Él quiere y cómo le podemos agradar para alcanzar misericordia. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Yo quiero que miremos, vamos a ver,
quiero que miremos 4 cosas. La primera cosa que quiero que miremos es que teológicamente, ¿cómo vamos a ser prosperados? Y recuerden que prosperar o ser prósperos no es cuestión solamente de dinero. Yo le pregunto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a la farmacia? A comprar medicina, obviamente, ¿verdad? Yo un día íbamos pasando con mi hijo por una farmacia y yo le digo, mira hijo, gracias a Dios que no somos clientes frecuentes de las farmacias. Porque si usted, digamos, hay gente que es cliente frecuente de las farmacias, ¿verdad? Se me acabó la medicina, hay que comprar esta otra, que no sé qué, que no sé cuánto. Uno es cliente frecuente de las farmacias. Entonces, si usted es sano, hermano, eso se llama prosperidad. Hermano, si usted tiene por lo menos un chalet en Pana, eso sí, recibo eso usted. Bueno, si usted tiene un techo donde estar, hermano, eso se llama prosperidad. Hay tanta gente que está durmiendo en la calle, pero ¿sabe cuál es el problema? Que uno no valora lo que tiene. Siempre está anhelando algo más y algo más y algo más. Hermano, en mis tiempos, mi familia andaba en bus. Ahí andábamos en bus. ¿En qué momento íbamos a pensar nosotros en el carro? Nadie de mi familia pensaba en carro. Y éramos felices, hermanos. Pero nosotros cada vez queremos más y más y más. Sale el iPhone 15, ahí van todos a comprar. Bueno, no todos, algunos van a comprar el iPhone 15. Y ni siquiera lo han descubierto en su totalidad. Y después sale el iPhone 16. Y no han terminado de disfrutar el 15 y ya sale el 16. Yo me recuerdo cuando estaba, si los que se recuerdan del Mazda 626 y el Mazda 323. Yo digo, qué cólera los que compraron ese año, el carro del año, el 323, que el diseño no era muy bonito, pero bueno. Y después sale el 3. ¡Wow! Dice uno, qué fumada ese carro, qué diseño. Y el 6 ni digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la gente? No está conforme con lo que tiene y está anhelando otra cosa. En el matrimonio es igual. No estamos conformes con nuestro esposo. Eso fue lo que usted escogió, hermana. Nadie le puso una pistola para que usted dijera, sí acepto o sí. Entonces, confórmese pues. Hermano, mire, ella es la esposa. Confórmese. Es bonita. Apréciela. Pero siempre hay algo dentro de nosotros que no estamos conformes con nada. No estamos conformes con el peinado que tenemos, no estamos conformes con las canas, no estamos conformes con las arrugas, no estamos conformes con las mujeres, los 200 pares de zapatos que tienen en su closet. No están de acuerdo con nada. No están de acuerdo con nada. Entonces, cuando nosotros aterrizamos y entonces bíblicamente, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que yo tenga una convicción y gratitud en base a lo que tengo? El primer punto es que tengo que amar a Dios. Eso es el primer punto. Mira lo que dice Josué 1:8. Por favor, encienda tu Biblia o abre tu Biblia en Josué 1:8. Muy bien, dice la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar, ¿qué dice? Tu camino. Para entender el contexto, muere Moisés y hay un trayecto, hay un compromiso de llevar a una nación, no a 5, no a 20, no a 100, no a 1000 personas, un montón de personas a tomar la tierra prometida. Era un jovencito y tenía un gran reto hacia adelante. Pero si usted lee, hermano, desde el versículo 1 al versículo 7, empieza a hablar y dice de que se esfuerce, que sea valiente, pero que antes de eso empieza a decirle que lea la palabra, que lea la Torá en ese entonces, que lea la ley.
¿Por qué? Porque en este caso no hay forma de separarse de ese camino. Y me gusta mucho cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, hablando en este caso de teología, ¿se recuerdan? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche estudiarás para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Nuestra santa voluntad, ¿verdad? No es que la Biblia dice, no, es que yo sé por dónde. Y cuando hacemos eso, nos pegamos contra la pared y las consecuencias son malas. Y me gusta mucho cuando dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí no dice que en este caso Josué hizo un pacto con Dios. No hizo que él declaró, yo declaro que de aquí en adelante, cuando crucemos el desierto, cuando lleguemos a Jericó, yo declaro porque mi boca tiene poder y que vamos a llegar a tomarla. No dice eso. Tampoco dice que llegó con un cofre de oro. Señor, mira, te traje todo este oro. Hagamos un pacto. ¿O dice eso? No dice eso. Lo que le está diciendo acá es que si él guarda el libro de la ley, lo estudia y lo atesora, mira lo que dice acá al final, porque entonces harás prosperar tu camino. Y después dice, y todo te saldrá bien. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver amar a Dios con esto? Mira, cuando uno ama a alguien, uno trata la manera de estar junto, saber qué le gusta, qué no le gusta. A mí me da risa, bueno, no risa, perdón, quiero rectificar. A mí me pone emocionado cuando las parejitas de otra iglesia, están abrazando, se están apapachando y en eso cordura, por favor, cordura. ¿Pero por qué? Porque hay amor, hay alegría, hay el deseo de estar juntos. ¿O no es cierto, Andrés? Amén. Aleluya, dice Andrés. Pero es cierto, igual éramos nosotros, hermanos, ¿no es cierto? ¿O no es cierto, Sandrita? Amén. Si los postes hablaran, dirían por ahí. ¿Verdad que es cierto? O sea, ¿por qué? Porque uno ama, quiere estar cerca de la persona que uno ama. Uno le lleva un pastelito, le lleva un arroz, eso y lo otro. ¿Por qué? Porque uno quiere a esa persona, uno lo expresa. Y cuando tú amas a Dios, quieres estar cerca de Él. Estudias su palabra, porque ahí es donde tú sabes qué es Dios y quién es Dios. Entonces, cuando yo me acerco y estudio la palabra, esa palabra yo la atesoro en mi corazón y eso va a hacer que mi camino prospere y que todo lo que yo haga me salga bien. Y cuando yo aprendo a amar a Dios, también aprendo a honrar a Dios. Y aquí salen unas 10 prédicas más, pero solo quiero leerles este verso que está en Proverbios, capítulo 3, versículo 10 creo, del 9 al 10. Bueno, no sé, aquí tengo una, no me recuerdo exactamente. A ver si me pueden ayudar los de proyección. Sí, es 9. El anterior, Reina Valera, por favor. Ahí está. Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, así superficial, cuando uno estudia la palabra de Dios y que en base a mis bienes, a lo que yo tengo, a lo que yo produzco, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, cuando yo entiendo esto,
yo no tengo conectado ese nervio que yo les digo que tenemos, ese nervio que va conectado del codo hacia la billetera, hacia el corazón. Cuando dice, vamos a recoger la ofrenda, usted, ¿por qué? Porque nos cuesta dar. Alguien dice es que es mejor, bueno, la palabra de Dios dice, es mejor dar que recibir. Pero a nosotros nos cuesta eso. Pero cuando nosotros nos sumergimos a la palabra y entendemos que es mejor dar que recibir en base a lo que Dios nos da, entonces yo sé que cuando yo le doy al necesitado, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿A quién presto? A Dios. Pero para eso yo me tengo que sumergir, me tengo que meter, tengo que ser un teólogo de la palabra. Y si yo hago eso, Dios me va a bendecir. Con respecto al diezmo, por ejemplo, es por convicción que usted lo da. Si usted no lo da, no se preocupe. No se amargue, hermano. No se preocupe, no dé el diezmo. Y si usted lo da, usted ya entendió que a raíz de eso hay una bendición. Cuando nosotros entendemos que a raíz de eso Dios me bendice, y mira lo que dice, y serán llenos sus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En una ocasión yo escuché que alguien dice, hermano, mira, ya mandé a agrandar mi garage. Y yo, bueno, está bien, buenísimo. ¿Y por qué? Porque Dios me va a regalar otro carro. Bueno, buenísimo. ¿Y qué estás haciendo para que Dios te bendiga de esa forma? Pues nada, solo estoy ampliando el garage. Pero hay ciertas cosas que hay que hacer para que Dios nos bendiga. El segundo punto es que nos tenemos que esforzar. Si el primer punto nos cuesta, el siguiente punto creo que nos va a costar más. En Josué 1:9 mira lo que dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando yo estudio la palabra de Dios, yo entiendo que no se trata solamente de estirar la mano y va a caer maná del cielo. Cuando yo estudio la palabra de Dios, me enseña que yo me tengo que esforzar, me enseña que yo me tengo que hacer lo que a mí me corresponde para poder alcanzar lo que yo quiera. Y ahí está el gran problema, porque a veces nos volvemos muy religiosos y oramos y doblamos las rodillas y le pedimos, Señor, bendíceme, estoy ayunando, ya llevo 2 semanas y no hay trabajo. Y nos volvemos muy espirituales, pero hay una parte que es la parte material, la que nos corresponde a nosotros. Si tú estás buscando trabajo, por ejemplo, hace muchos años, si se recuerdan, en Prensa Libre, el lunes, así salía de grueso, ¿se recuerdan? Para buscar trabajo. Ahora ya son aplicaciones, ¿verdad? Pero mis contemporáneos se recuerdan que así era la prensa. Entonces uno, necesito trabajo. Compraba la prensa tempranito y ahí las páginas amarillas, ¿verdad? Y ahí uno buscaba trabajo. Pero hay gente que dice, Señor, bendíceme y habla en lenguas y profetiza. Yo sé que tú me vas a dar un buen trabajo, y eso y lo otro. Pero ¿qué hace el lunes? O hacía el lunes, se levanta a las 11, empieza a ver si hay prensa, ya no hay más prensa porque se vendió toda la prensa. La otra semana. Entonces, ¿en dónde quedamos? ¿Dónde queda el esfuerzo? Yo quiero preguntarte algo. ¿Cuántos emprendimientos has hecho tú? ¿Y cuántos has continuado? De los 2, 3, 4, 5, 6, 7 emprendimientos. ¿Cuántos? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que falta lo que dice Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente. Hermanos, si según las estadísticas dice que los primeros 3 años de 100 negocios que empiezan en 3 años, el 30% o el 25%, bueno, el 75% se van al suelo. Y del 25% restante, al concluir el 5.º año,
de ese 25% restante, solo queda entre el 5 y el 7%. Y si tú pasas de esos 5 años, es que ya tu empresa ya va viento en popa. Despacito, pero ahí va. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Esforzados y valientes. Y aquí no estamos hablando espiritual, de algo espiritual. Aquí la palabra fue directa cuando le dice, mira, tú tienes que llevar mi pueblo hasta allá. Entonces tienes que esforzarte y ser valiente, echarle ganas. Y eso es lo que nos falta. Platicaba con Jerry el día de ayer y hablábamos de que mucha gente mira solamente a donde ya está el éxito de una empresa, pero nunca preguntan cómo empezó esa empresa. Yo voy a contar algo, Jerry, creo que va a ser de bendición para los hermanos. Un día platicando con Jerry, él me dice, mira pastor, fíjate que un día en la joyería yo me ves, eso fue hace muchos años. ¿Cuántos años? Bueno, lo voy a contar primero, después me dices cuántos años es. Dice que hace muchos años él se vistió de traje típico ahí en la joyería. Entonces yo como publicista dije, ¡ala, qué pilas, qué buena estrategia de marketing! Dije yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vende cosas de jade, ¿verdad? Aretes y todo eso. Vivimos en un país pues obviamente netamente indígena y todo eso hace match con los turistas. Entonces yo hice toda una estrategia de mercadeo en mi mente y dije, qué pila, de verdad. Entonces viene Jerry y me dice, no, es que lo que pasa es de que no tenía para comprarme ropa. Entonces vendía ropa típica y de esa ropa típica, porque ya no tenía más ropa, entonces yo me la puse. Y no era porque fuera una estrategia de marketing, sino era una necesidad. ¿Hace cuántos años fue eso, Jerry? 47 años. Imagínense. Pero nosotros en la primera, hermanos, que la gente no nos compra, que la gente es envidiosa, que no sé qué, no voy a cerrar esto. ¿O no es cierto? Pero aquí la palabra de Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y Dios te dice hoy, esfuérzate y sé valiente. Hermanos, si tu visión es poner una caja, ¿verdad? Una carreta de chucos y después ya tienes planeado poner otra carreta de chucos, hazlo, hermano. Pregunta, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Mira, si alguien te puede diseñar un logotipo, yo te ayudo si quieres y te hacemos una estrategia de comunicación y ahí te vas. Pero no importa si al final te terminas comiendo tú los chucos porque no los vendes. Pero tarde o temprano van a llegar más clientes y más clientes y más clientes. Pero ¿qué es la clave? El segundo punto, número 2, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. El tercer punto, quiero que me acompañes a Deuteronomio capítulo 30, versículo 9. Y cuando nosotros nos esforzamos, vamos al tercer punto, que eso se traduce en trabajar. Y mira lo que dice el versículo 9 de Deuteronomio 30. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Aquí en el versículo 9 dice que Dios va a abundar toda la obra de sus manos. Y ahí está el secreto. Lo que tú hagas, Dios lo va a bendecir. Pero al inicio del versículo 8 también habla de guardar su palabra, de estudiar su palabra. Cuando nosotros nos volvemos teólogos de la palabra de Dios y escudriñamos su palabra,
empezamos a ver grandes secretos que nosotros podemos aplicarlos. Yo te comentaba de que el pueblo judío hasta nuestra época es una de las, no sé cómo llamarles, si raza o no sé, ¿verdad? Pero son los más prósperos del mundo. En Nueva York, que es una de las ciudades más caras, ellos son dueños casi del 60 o 70% de todo lo que uno mira ahí. Los multimillonarios judíos viven en Estados Unidos. Ellos mueven la economía no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. ¿Por qué? Porque ellos saben cuál es el secreto y ellos adoran y buscan de Dios y Dios los bendice. ¿Sabes por qué los estadounidenses o muchos extranjeros son bendecidos? Porque ellos también tienen un corazón generoso y ellos lo aprendieron desde hace muchos años. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios y la aplicamos, miren, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a cambiar de una o de otra forma. La promesa es la siguiente. Primero, busquemos a Dios. Dios nos va a bendecir y por consiguiente Él va a bendecir nuestro trabajo. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí donde estamos leyendo en el versículo 30, que Él va a bendecir el fruto o el trabajo de nuestras manos, va a bendecir también el fruto de tu vientre, o sea, eso quiere decir que tu descendencia va a ser bendecida, el fruto de tu bestia, o sea que lo que tú trabajes o el negocio o la empresa o donde tú trabajas va a ser bendecido, y de igual forma el fruto de tu tierra. A mí me gusta mucho la historia de José el soñador, porque literalmente él empezó del sótano literalmente. ¿Se recuerdan dónde fue metido él cuando sus hermanos lo querían matar? En una cisterna, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, aquí ya morí, ya Ishkamik, ya terminé. Pero pasan los ismaelitas, lo compran y se lo llevan no como un príncipe, sino como un esclavo y lo llegan a vender a Egipto. Entonces, del subsótano pasa al sótano, ¿verdad? Pasa a ser esclavo. Pero miren algo que me impacta mucho y la palabra de Dios siempre recalca, dice, y Dios estaba con él. Esa palabra me impacta mucho. Cuando tú amas a Dios, Él va a estar contigo y todo lo que tú hagas prosperará. José estaba en la casa de Potifar y ¿qué pasó? Todo prosperaba. Estaba en la cárcel y Jehová estaba con él y Josué con él y Dios con él. ¿Y qué pasó en la cárcel? ¿Empezó a tener más presos? No. No, sino la administración de la cárcel fue un éxito. Le dijeron, mira José, aquí está la llave de la cárcel. Ya no me preocupo por la cárcel. Y después cuando llegó delante del faraón, wow. Pero recuerden, Dios estaba con él. Esa es la clave. Ahora, ¿cuál es la contraparte de ser una persona trabajadora? Haragana. Mira lo que dice Proverbios 22:13, según traducción lenguaje actual. El haragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Dice que un león en la calle se lo quiere comer. Imagínate, y eso está en la Biblia, hermano, yo no me lo estoy inventando, eso está en Proverbios 22:13. El haragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Dice que un león en la calle se lo quiere comer. Mi hermano, hay mucha gente que viaja a los Estados Unidos y qué bueno que viajan hacia allá y esto y lo otro. Pero yo he visto una peculiaridad, que la gente que se va a Estados Unidos no tiene un trabajo. Tiene 2 hasta 3 trabajos. ¿Y por qué aquí en Guatemala no lo hacemos? No es cierto.
No es que allá se gana 7 veces más, pero si usted trabajara 2 veces más, ganaría el doble. Si tuviera un tercer trabajo, ganaría 3 veces. Ay, no, hermano, es que pereza, hombre. Mejor me voy a los Estados, a los United States, dirían en mi pueblo. Y nos vamos para allá y mira, la vida ya es masacre. La gente dice, no, es que allá se gana dólares, pero también se gasta dólares. Hermano, la renta, 800, 1,500 dólares la renta. Y cuando uno hace números, Dios santo, no, mejor me quedo acá. Pero a lo que yo voy es de que si yo no trabajo acá en mi país, ¿cómo voy a pretender irme a otro país y trabajar? Porque es un estilo de vida. El Aragán es Aragán. Le voy a contar un chiste. Yo no soy muy bueno para los chistes, pero este me gusta mucho. Dice que había un concurso de haraganes y en eso estaban los 2 finalistas, ¿verdad? ¿Quién era el ganador del hombre más haragán del mundo? Entonces dice, y el ganador, estaba Pedro y Juan, ¿verdad? Entonces dice, el ganador del hombre más haragán del mundo es Juan. Y toda la gente, bravo, bravo, bravo. Y total de que la gente emocionada porque Juan se había ganado el premio del hombre más haragán. Entonces, como estaban sentados en un sillón, ¿verdad? Todos desparramados, Pedro y Juan, ¿verdad? Entonces, el que había dado el premio o el que estaba diciendo quién se lo había ganado tenía una maleta o un fajo de dinero, había ganado algo así como $1,000, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, Juan, vente para acá a recibir tu premio. Pero como era tan aragán, le dice, ay, por favor, venga usted y me puede meter el dinero aquí en la bolsa, por favor. Muchas veces hay oportunidades y las dejamos pasar porque muchas veces no queremos pagar el precio. Y muchas veces, muchas veces o casi siempre, dejamos perder que se vayan oportunidades. Y esas oportunidades solo pasan en nuestras vidas 1, 2 o 3 y mucho. Y después ya pasan los años, nos volvemos grandes y decimos, ¿cómo no aproveché esto? ¿Cómo no aproveché lo otro? Y ya para ir terminando, quiero contarles una historia. Está en Mateo 25 del 14 en adelante. Se los voy a leer para que lo puedan dimensionar mejor. Mateo 25 del 14 en adelante. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme, escucha esto, a cada uno conforme a, ¿qué dice? A su capacidad. Y luego se fue lejos. Versículo 16. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Versículo 21. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí?
Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Amén. Bueno, esta es una historia que habla literalmente de talentos, pero ahí habla de talentos de monedas, pero lo podemos traducir con la palabra que nosotros conocemos de talentos. A cada uno de nosotros Dios ha dado talentos, ya sea talento para hablar, para los números, para la ciencia, para defender a alguien, para ser comunicador, no sé, tantos talentos que hay. Pero nosotros seguimos la corriente que la mayoría sigue. Yo me recuerdo cuando yo iba a empezar a estudiar la carrera del diversificado, me recuerdo que decía bachiller en computación, decía. Pero yo decía, ay Dios, yo jamás voy a trabajar en computadora. ¿Y qué? Ahora es mi machete todos los días, ¿verdad? Pero me recuerdo que en ese entonces la mayoría de mis compañeros, las mujeres se iban a secretariado y los hombres se iban a contador, perito contador. No sé si donde ustedes vivían era igual, pero en mis tiempos así era. Entonces yo decía, yo no quiero ser contador, tal vez contador de cuentos, pero contador de números no. Y qué cabal, ¿verdad? Ahora soy contador de cuentos de publicidad. Pero yo dije, no, me voy a ir por otro lado. Y el problema es de que uno tiene que tomar las decisiones hacia dónde quiere ir uno. Y hermano, mira, nunca es tarde para empezar. Tú puedes decir, no, es que ya estoy muy grande para empezar. No, la Biblia dice que mientras haya vida y esperanza. ¿Cuántos años tenía el que inventó, el que fundó Kentucky Fried Chicken? ¿Cómo cuántos años? 60 y algo, 65, algo así, imagínense. Imagínense, o sea, ¿cuántos tenía? O sea que nunca es tarde para empezar. Total de que cuando uno sabe cuál es el talento que uno tiene, que fue depositado por Dios en uno, ahí es donde marca la diferencia. Yo cuando hablo con algunos jovencitos que van a empezar a estudiar diversificado, yo les digo, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Y la mayoría no sabe qué estudiar. Entonces yo les pregunto, ¿para qué eres bueno? Y eso se llama talento. Por ejemplo, hermano Víctor es buen constructor. Bueno, yo creo, nunca he escuchado que se le haya caído una casa. Entonces, hermano Víctor tiene que potencializar y decir, bueno, si yo puedo construir casas, ¿por qué no puedo poner mi empresa de construcción? Y yo ya superviso, porque tengo la experiencia, tengo los contactos. Pero muchas veces nosotros nos acomodamos en nuestra zona de confort y no salimos más hacia adelante. Dios nos da ese talento, pero ¿qué hacemos? Esconderlo, guardarlo. Y nos vamos por otro lado y cuando nosotros nos damos cuenta, es que no era donde yo tenía que ir. No estoy contento donde trabajo, no estoy contento con el negocio que tengo, no estoy contento con esto y con lo otro. ¿Pero por qué razón? Porque el talento que Dios ha puesto en ti, lo has guardado. La palabra de Dios al inicio dice que este Señor le dio la cantidad de talentos a cada uno conforme a sus habilidades. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que el que era haragán y miedoso y que no hizo por lo menos meter ese dinero al banco. Lo que me impacta mucho es que le dice, agarren ese talento y déselo ¿a quién? ¿Al que está desocupado? Al que tiene más. En el mundo dice, dinero llama más dinero. En el mundo dice la gente, yo llego al primer millón y los demás millones vienen de vuelta.
Pero en el reino de los cielos dice que el que no administra bien su talento le será quitado y le será dado a aquel que está ocupado. Jesús llega a hombres que estaban ocupados. Pedro, Juan, eran hombres que estaban ocupados. Y todavía Jesús le dice: miren, vayan otra vez, echen las redes. Ay, toda la noche hemos trabajado, ni un pupo hemos sacado, ni un caracol hemos sacado, y ahora tú quieres que vayamos otra vez. Bueno, está bien, lo haremos. Y pasó algo sobrenatural. Hermano, mira, va a llegar un momento que tú digas: Señor, por favor, ya no me bendigas más. Ya no tengo tiempo. Me levanto a las 5 y me acuesto a las 11. Pero ¿sabes por qué Dios lo hace? Porque sabe que eres un buen siervo y fiel. Y esa es la diferencia. Y termino con el punto número 4. Y es confiar en Dios. Resumamos los primeros puntos. Primero es amar a Dios. Segundo es esforzarte. Tercero es trabajar. Y lo siguiente es confiar en Dios. En el libro de Salmos, capítulo 125, versículo 1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Quiénes? Los que confían en Dios. Aunque andes pasando el Niágara en bicicleta, hermano, y con las llantas pinchadas, sigue, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Porque Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. Es el que te va a ayudar. Y si te das cuenta, te estoy hablando de ser una persona bendecida y próspera, pero en base a la palabra de Dios. ¿Te he dicho que pactes? ¿Te he dicho que tu palabra tiene poder? Puede ser que en algunas ocasiones aplique, pero hablando de prosperidad en todo el sentido, en todo el contexto, la cosa puede cambiar en tu vida. Hace unos 20, 30 años, los dogmas de la iglesia cristiana era: mientras más pobre, más ungido. Yo les contaba en una ocasión que alguien me contó a mí que él fue a predicar. Bueno, pero hace muchos años. No, eso fue en la iglesia que él asistía. Total, que un día invitaron a un hermano de la iglesia a predicar. Y total, que la mayoría de personas cuando va a predicar, y más antes, llegaba bien con la camisa que estrenó para la primera comunión, así blanca y con su corbata y eso y lo otro, ¿verdad? Y total, que este hermano llegó, pero todo lo contrario. Dice que llegó con una su playera así con el cuello torcido, así en el cuello B, todo torcido, con un montón de hoyos. Y total, que llega el hermano y le dice: mira, brother, ¿y qué pasó? ¿Por qué vienes a compartir de esa forma? No, hermano, es que tengo que reflejar humildad. Tengo que reflejar que soy pobre. Pero la Biblia no habla de esa pobreza. Dice: bienaventurados los pobres. ¿De qué? ¿De dinero? De espíritu, porque ellos verán el reino de los cielos. Esa es la diferencia. Hermano, imagínate, hay tanta gente, tanta necesidad allá afuera. Platicando con mi hijo un día de muchas necesidades que hay o que uno sabe, él me dice: mira, papá, como que si uno quisiera, bueno, a veces uno le dan ganas de tener mucho dinero para ayudar a la gente. No sé si les pasa a ustedes, pero uno mira la necesidad y uno dice: ay, Dios, para mí quiero. Pero bueno. O no es cierto, a veces uno dice: no puedo ayudar a la gente, pero bueno,
por lo menos, como hermana Alba decía un día, o sea, no tengo algo para darle económicamente, pero un plato de comida, o muchas veces un abrazo. Hay mujeres, hermanos, que solo lo que necesitan es que las escuchen 3 horas, 4 horas. Pero hay que escucharlas, y eso les cae bien, ¿o no es cierto? O sea que uno puede bendecir a la gente de muchas formas. Si tienes tiempo, escucha. Si tienes dinero, dale dinero para ayudarle. Si tienes amor en tu corazón, acércate y dale un abrazo desinteresado. Y eso puede cambiar la vida de muchas personas. Tú puedes reflejar el amor de Dios con eso tan sencillo, pero tan impactante. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, hablando de personas que son prósperas. Porque la prosperidad no se trata de cuánto tienes de dinero en el banco, sino de lo que sale de tu corazón. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay mucha gente que tiene mucho, pero mucho, o como diría alguien, pero mucho dinero, pero lo que no tiene, o mejor dicho es, a ver, ¿cómo es la cosa? Me emocioné demasiado. Dice que hay gente tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Qué triste. En esta mañana quiero terminar con esto. En el libro de Salmos, capítulo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, déjame decirte esto, y te lo digo con todo mi corazón. Hoy, escúchame, hoy estás en el momento justo para retomar tus talentos. Hoy estás en el momento justo para hacer brillar tus talentos y ser bendecido por Dios. Hoy estás en el momento justo para empezar a buscar de Dios y a meditar en tu palabra, y Él va a cambiar tu vida completamente. Recuerda los 4 puntos: amar a Dios, esforzarte, trabajar y confiar en Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si tú tienes proyectos, si tú tienes planes, si tú quieres conseguir un mejor trabajo, yo quiero que pongas tu mano juntas una con la otra, como presentando eso delante de Dios, y de una forma profética le digamos: Señor, te presento mi talento, te presento lo que tú has puesto en mi corazón, te presento lo que tú me has inquietado, Señor. Y en este momento, Señor, te pido, mi Dios, que tú me des la fuerza para poder emprender y marchar con este proyecto, con este sueño, con este anhelo que ha nacido en mi corazón. Lo pongo delante de tu presencia para que tú lo bendigas. Pero también te pido que me ayudes a buscarte de todo corazón, a serte fiel, a serte como ese siervo y fiel que tú andas buscando, para ser buenos administradores, buenos mayordomos de lo que tú has puesto en nuestras manos y en nuestras vidas. Déjame orar por ti. Padre, bendice a la iglesia, bendice a cada uno por nombre, por sueño, por esa inquietud que has puesto en sus corazones. Te pido, Señor, que tú bendigas, en gran manera, Señor Jesús. Bendícenos, Señor, para ser de bendición a otros. Ayúdanos a ser ese canal de bendición. Ayúdanos a ser esa fuente de bendición para muchos. Pero es necesario acercarnos nosotros
a esa fuente de bendición que eres tú. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No cabe duda que la palabra de hoy llegó a tu corazón. Yo quiero exhortarte a que sigas buscando de Dios. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, nuestra iglesia está con los brazos abiertos. Pero si tú no puedes por factor distancia, pues síguenos en nuestras redes sociales y sigue viéndonos en este canal de YouTube. Suscríbete. Y aparte de eso, déjanos algún comentario, un like o compártelo, porque eso nos va a ayudar a llegar a muchas más personas. Aparte de eso, si Dios ha puesto en tu corazón apoyar este ministerio, aquí abajo está apareciendo el número de la cuenta de la iglesia. Así tú nos permites llegar a más personas para compartir el evangelio del Señor. No me resta más decirte que Dios bendiga tu semana y que sin duda alguna Él suplirá cada una de tus peticiones, pero siempre y cuando tú lo busques. Así que vivamos para Cristo. Dios te bendiga.